Pokémon. Este Gary es muy diferente. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. En la final del torneo de plata, Garioak perdió contra Ash Ketchum, despertando así el recuerdo de su vida pasada. Tras conocer su trayectoria futura, ¿seguirá siendo un investigador como en la obra original? La respuesta es no. Ya que ha llegado a este hermoso mundo, ¿qué sentido tiene no estar en la cima? Esta es la última vez, Ash, después de esto, no volveré a perder contra ti. Nivel principiante, niveles 1, 10, nivel primario, niveles 11, 20, nivel intermedio, niveles 21, 30, nivel avanzado, niveles 31, 40, nivel élite, niveles 41, 50, nivel gimnasio, niveles 51, 60, nivel cuasi rey, niveles 61, 70, nivel rey, niveles 71, 80, nivel campeón, niveles 81, 90, y el último nivel maestro, el llamado nivel cuasi dios, niveles 91, 100. 1. Blastoise no puede luchar. Charizard gana, así que el ganador final es Ash Ketchum. Una voz solemne y fuerte resonó en el enorme y animado lugar en el centro de Silvertown, Johto. No había ninguna duda. Se trataba de la Liga Regional de Johto, conocida como la Conferencia Plata. Después de una feroz batalla, ha surgido el ganador final, y es Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Después de confirmar el resultado de la batalla, el anfitrión de la conferencia anunció la noticia a la audiencia en un tono emocionado. Aplaudamos la increíble batalla de Ash. Impresionante. Ante las entusiastas palabras del presentador, todo el público se unió aplaudiendo al unísono. La atmósfera en el estadio llegó a su clímax. Como uno de los protagonistas de este partido, Garioak destacó entre los demás presentes en el recinto. A diferencia de los demás, no mostró arrepentimiento ni decepción, sino más bien una expresión confusa. ¿Dónde estoy? Gary abrió sus ojos desconcertados, miró el animado lugar frente a él y mostró una expresión perpleja. ¿Qué está sucediendo? Sin embargo, antes de que Gary pudiera preguntar algo, un recuerdo surgió de repente en su mente, respondiendo rápidamente a sus dudas. Después de un breve período de dolor, Gary comenzó a comprender lo que le había sucedido. Así que me he convertido en Garioak en el mundo Pokémon. Gary, que ahora comprendía su situación, abrió los ojos y adoptó una expresión compleja. La causa de este incidente fue la siguiente. Originalmente, Gary era un humano de la Tierra, pero murió trágicamente en un accidente. Luego reencarnó en un mundo que, en su vida anterior, era solo un anime, convirtiéndose en el nieto del profesor Oak, una figura reconocida en el mundo Pokémon. Se convirtió en Garioak, una figura conocida en la investigación Pokémon, el temprano rival de Ash y la segunda persona más guapa del mundo. Aunque los lectores de hoy son los más guapos. Aunque Gary reencarnó en este mundo lleno de Pokémon, en su vida anterior todavía era un adulto, con una fortaleza mental mucho mayor que la de un niño. Para proteger su alma del impacto de los recuerdos de su vida anterior, estos recuerdos fueron sellados. Como resultado, aunque Gary todavía era un genio debido a su fuerte poder mental, era solo un genio sin los recuerdos de su vida pasada. Esto llevó a que el desarrollo anterior de Gary reflejara la historia original, llegando solo al top 32 en la Kanto Indigo League, y ahora, en la Johto Silver Conference, perdió ante su rival de la infancia, Ash, por un estrecho margen, terminando entre los 16 primeros. En ese momento, los estados físicos y mentales de Gary se alinearon, y su falta de voluntad de perder contra Ash rompió el sello de los recuerdos de su vida pasada, lo que hizo que despertara por completo a los recuerdos de su vida anterior. Esto es lo que se describe en el budismo como sabiduría de una vida anterior. Después de entender todo, Gary miró a Ash, que estaba frente a él, con una expresión compleja y curiosa. Ash, quien era su rival y protagonista en el mundo Pokémon, se quedó allí aturdido después de escuchar al árbitro anunciar el resultado final de la batalla. Después de unos minutos, Ash salió de su estupor y gritó fuerte de emoción. Sí. Por fin le gané a Gary. Ante la reacción un tanto exagerada de Ash, el público no le dio mucha importancia, después de todo era la reacción normal de un entrenador victorioso. Gary, ahora plenamente consciente de su vida pasada, todavía consideraba a Ash, que creció con él, como un fuerte oponente.
Entonces, no interrumpió a Ash, que todavía estaba absorto en su emoción, sino que se quedó en silencio frente a él, observando mientras Ash celebraba. Después de que Ash se calmó y recordó a su victorioso Charizard, se acercó lentamente a Gary. Finalmente tranquilo, Ash. Al escuchar la voz tranquila de Gary, Ash, todavía un poco emocionado, gritó. Te gané, Gary. Oh, te estás volviendo arrogante solo por una victoria. A pesar de la jactancia de Ash, Gary, siempre tan educado, no replicó. Respondió con calma, como si no fuera él el que acababa de perder contra Ash. Parece que te sobreestimé un poco. ¿Sigues igual, Ash? Al escuchar el tono tranquilo de Gary, la sonrisa de Ash se desvaneció y miró seriamente a Gary. Gary, tú. Antes de que Ash pudiera terminar, Gary lo interrumpió. En este partido, perdí ante la insistencia de Charizard, pero Ash, aún te queda un largo camino por recorrer. Tras escuchar las palabras desdeñosas de Gary, Ash, que momentos antes había estado tan feliz, protestó de inmediato. ¿Qué? Te derroté, Gary. Mi crecimiento no se detendrá aquí. Esta es la última vez que tendrás tanta suerte. Al ver a Ash, quien se dejó llevar un poco por su victoria, Gary, como un fuerte rival, ciertamente no sería indulgente con él. En cambio, usó sus palabras para motivar a Ash. Después de todo, aún lo respetaba. Dicho esto, Gary se giró y abandonó el campo de batalla sin importarle la reacción de Ash. ¿Qué? Aunque Ash estaba un poco indignado después de escuchar las palabras de Gary, rápidamente recuperó la compostura. Cuando abandonaba el campo de batalla y estaba a punto de entrar al túnel de los jugadores, Gary se detuvo, miró hacia atrás a la multitud que lo vitoreaba y tomó una decisión firme. Seguramente ganaré la próxima conferencia de la liga. Después de una última mirada al lugar de la conferencia Silver, el rostro previamente tranquilo de Gary se transformó en una sonrisa confiada y caminó con seguridad hacia el túnel, dejando atrás el estadio. Con esta determinación, definitivamente puedo alcanzar la cima de este mundo. Gary. Justo cuando Gary Oak salía del canal de concursantes, escuchó una voz familiar en su oído, lo que le hizo detener sus pasos apresurados. Abuelo. Gary se detuvo y miró sorprendido al anciano que parecía haber estado esperando a la salida del canal de concursantes, su abuelo, el profesor Oak. Abuelo, ¿por qué estás aquí? Aunque sabía desde hacía mucho tiempo que el profesor Oak estaba en Silvertown, Gary todavía estaba un poco sorprendido de verlo aparecer frente a él en ese momento. Bueno, el profesor Oak miró a Gary y dijo vacilante. Vine a verte. Después de escuchar las palabras del profesor Oak, Gary entendió por qué apareció aquí. Del mismo modo, después de sentir el cuidado de su abuelo y compararlo con la situación de estar solo en el mundo en su vida anterior, el corazón de Gary también se calentó un poco. Es una buena sensación sentirse cuidado. Después de una breve pausa, Gary sonrió y le dijo al profesor Oak. Abuelo, estoy bien. ¿En serio? Es genial. Después de ver que Gary no parecía estar mintiendo, el corazón del profesor Oak se sintió inmediatamente aliviado. Originalmente, el profesor Oak pensó que Gary, que normalmente era arrogante, perdería la confianza después de esta batalla, y estaba dispuesto a persuadirlo. Pero después de ver que Gary no parecía decepcionado, el profesor Oak descubrió que sus preocupaciones eran innecesarias. Por cierto, Gary, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Entonces, el profesor Oak también recordó otro propósito de esta visita, por lo que le preguntó a Gary. Al ver que su abuelo tenía algo que decir, Gary también estaba un poco distraído, pero pronto comprendió el significado de las palabras del profesor Oak. El profesor Oak quería que Gary heredara su manto y se convirtiera en un investigador Pokémon. Pero ese no era el sueño de Gary, por lo que naturalmente Gary se negó. Abuelo, mi sueño de convertirme en el entrenador más fuerte no terminará aquí. Gary expresó firmemente sus pensamientos al profesor Oak. ¿En serio? Lo entiendo. El profesor Oak escuchó la voz firme de Gary y comprendió su determinación, por lo que no continuó persuadiéndolo. Como Gary tenía otros asuntos urgentes, no continuó hablando con el profesor Oak, sino que se apresuró a regresar a su habitación después de restaurar a sus Pokémon derrotados en el centro Pokémon. Después de cerrar la puerta, Gary inmediatamente se sentó en el sofá de la habitación y luego cerró los ojos, aparentemente descansando. Pero en realidad, Gary puso su mente en sus pensamientos. Al ver esto, creo que cada lector sabe lo que pasó.
Ya sabes, cada vez que viajas en el tiempo y renaces, un dedo dorado es indispensable. Por supuesto, Gary no es la excepción. En ese momento, Gary, que había cerrado los ojos, estaba comprendiendo su propio sistema. Después de cerrar los ojos durante unos minutos, Gary también aprendió lo que quería saber y el funcionamiento del sistema a través de cierta información transmitida por el sistema. Resultó que después de que Gary murió en su vida anterior, el sistema lo reconoció y lo trajo a este mundo lleno de Pokémon a costa de una enorme cantidad de energía, y lo reencarnó en el Gary actual. Sin embargo, debido al poder mental de un adulto, Gary, que acababa de nacer, no pudo soportarlo y se gastó cierta energía para bloquear su memoria. El sistema también cayó en un sueño profundo por gastar demasiada energía. No fue hasta que Gary despertó del sueño hasta que recordó su vida anterior. El sistema que Gary llevaba no era lo que imaginaba. No se haría más fuerte al registrarse, y no tenía innumerables tareas que completar. El funcionamiento de este sistema también es muy sencillo. Tras combinar algunas reglas del mundo Pokémon actual, se creó una función muy simple. Se fortalecería al conquistar. Sí, lo oíste bien. Es un sistema que te fortalece al conquistar. Gary puede obtener recompensas si conquista a los Pokémon de este mundo. Claro, no es que se puedan obtener recompensas conquistando cualquier Pokémon. Debes saber que la cantidad de Pokémon en este mundo es incontable. Si esto fuera cierto, Gary sería rico. También existen restricciones en las recompensas del sistema para los Pokémon conquistados por Gary. Para obtener recompensas, los Pokémon conquistados por Gary deben tener al menos el nivel de Rey. Los Pokémon con un nivel inferior no pueden obtenerlas. En resumen, el sistema no menosprecia a los Pokémon con calificaciones demasiado bajas. Además, lo que sorprendió a Gary fue que cuanto mayor fuera la calificación de los Pokémon conquistados, más generosas serían las recompensas del sistema. Entonces, una vez que conquistes y obtengas el reconocimiento de un Pokémon legendario, ¿no serás rico? Al pensar en esto, Gary, que al principio estaba un poco emocionado, se emocionó cada vez más en ese momento, tanto que no pudo evitar reír. Afortunadamente, Gary no estaba fuera de la casa en ese momento, de lo contrario, la gente que pasaba podría pensar que estaba loco. Después de que Gary comprendió algunas de las condiciones del sistema, también quedó muy satisfecho. Lo lamentable es que su sistema no tiene inteligencia, ni una guía dulce y dominante del mago del sistema, solo existen los propios programas del sistema en ejecución. Lo que también hace que Gary se sienta un poco insatisfecho es que después de encender el sistema, no hay ningún paquete de regalo para novatos como se describe en la novela del sistema de vida anterior. Este capítulo aún no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. En el espacio del sistema de Gary, solo hay un espacio vacío. Aunque no recibió el paquete de regalo para novatos, Gary quedó satisfecho después de recibir el sistema, por lo que no lo forzó. Ya tengo un sistema, ¿qué regalo para principiantes quiero? Pan y leche estarán ahí. Después de pensarlo bien, Gary también abandonó su obsesión con el paquete de regalo para novatos y continuó comprendiendo la función del sistema. Pronto, Gary, que estaba un poco decepcionado por el paquete de regalo para novatos, cambió su decepción anterior y se puso feliz y emocionado. Acaba de enterarse por el sistema que, aunque no hay un paquete de regalo para novatos al comienzo del sistema, Gary también puede obtener recompensas por los Pokémon que conquista después de despertar. Después de ver las recompensas, los ojos de Gary se iluminaron de inmediato y luego se concentró en el sistema en su corazón, queriendo ver cuántas recompensas podía obtener. Después de que el sistema revisó todos los Pokémon de Gary, se determinó que entre la enorme cantidad de Pokémon de Gary, solo 3 tenían las calificaciones de Rey y superior. ¿Solo 3? Después de ver la certificación del sistema, Gary quedó un poco decepcionado. Después de todo, entre sus docenas de Pokémon, solo 3 cumplían los requisitos, y la cantidad de recompensas disminuyó de repente. ¿Cómo no iba a estar decepcionado Gary? Afortunadamente, todavía quedan 3 recompensas, lo que también le dio algo de consuelo a Gary. Después de que Gary calmó su estado de ánimo deprimido, comenzó a buscar la información registrada en el sistema sobre los Pokémon cuyas calificaciones estaban por encima del nivel del Rey. Déjame ver cuáles 3 pequeñas bellezas han alcanzado el nivel Rey o superior.
Gary se enteró por la propia capacidad de detección del sistema que entre los Pokémon que había capturado, solo 3 habían alcanzado el estándar del sistema, por lo que sintió mucha curiosidad. Así que eran estos 3. Tras ver los 3 Pokémon marcados por el sistema, Gary mostró una expresión de como se esperaba. Como entrenador, Gary ciertamente conoce a sus Pokémon, y los Pokémon con calificaciones de nivel rey o superiores en el mundo son aún más raros, por lo que después de ver los datos de Pokémon proporcionados por el sistema, también sabía algo. Así es, entre todos los Pokémon de Gary, solo Blastoise, Umbreon y Arcanine han alcanzado el nivel rey, y la mayoría de los demás Pokémon están por debajo del nivel rey. No subestimes los únicos 3 Pokémon de Gary con calificaciones de nivel rey o superior, lo que también es una existencia muy buena. Debes saber que en el mundo Pokémon, ya sea la fuerza o las calificaciones de los Pokémon, existen divisiones estrictas y hay una gran brecha en su fuerza de mayor a menor. Por ejemplo, los Pokémon con calificaciones del nivel rey, incluso en el mismo nivel de fuerza, su poder de combate real es mucho mayor que aquellos con calificaciones bajas. Por supuesto, aquellos que luchan contra los idiotas no están entre ellos. Además, el número de estos Pokémon se reduce gradualmente a medida que aumenta el nivel, y aquellos con las calificaciones del nivel campeón son 1 en 1.000.000. La fuerza y las cualidades de los Pokémon también se dividen estrictamente en niveles, como se puede imaginar. Están claramente divididos de menor a mayor. Lo siguiente es la comprensión de Gary de la fuerza y las calificaciones de los Pokémon según los datos proporcionados por el sistema. Según el análisis del sistema, la fuerza y las calificaciones de los Pokémon se pueden dividir según los niveles del juego Pokémon de la vida anterior. Nivel novato, nivel 1, 10, nivel primario, nivel 11, 20, nivel intermedio, nivel 21, 30, nivel avanzado, nivel 31, 40, nivel élite, nivel 41, 50, nivel de gimnasio, nivel 51, 60, nivel cuasi rey, nivel 61, 70, nivel rey, nivel 71, 80, nivel campeón, nivel 81, 90, y el último nivel maestro, que es el llamado nivel cuasi dios, nivel 91, 100. En cuanto a aquellas bestias con poderosa fuerza y autoridad, el sistema dijo que no las había visto actuar, por lo que no se podía distinguir por el momento. En cuanto a aquellas bestias de tercer nivel que no tienen autoridad, como los 3 pájaros legendarios, aunque su fuerza también es desigual, sus calificaciones no son inferiores a las del campeón. Después de una breve comprensión de la división de las calificaciones y la fuerza de los Pokémon, Gary puso su mirada en el panel de datos de los 3 Pokémon proporcionado por el sistema. El primer Pokémon es el Pokémon inicial de Gary, el veterano Blastoise. Es el Pokémon que más tiempo lleva con Gary y actualmente es el más fuerte de su equipo. Pokémon Blastoise. Atributo: agua. Característica: torrent. Género: masculino. Nivel 63. Clasificación: campeón. Movimientos: pistola de agua, hidrobomba, pulso de agua, giro rápido, retirada, defensa de hierro, danza de la lluvia, cola acuática, protección, pulso dragón, Gyro Ball. Gary no duda de la fuerza ni de las cualificaciones de Blastoise. Al fin y al cabo, el profesor Oak lo seleccionó cuidadosamente para Gary, y sus cualificaciones no serán malas. El segundo Pokémon es Arcanine de Gary, que capturó en la región de Kanto y también es el veterano de Gary. Pokémon Arcanine. Atributo: fuego. Característica: intimidar. Género: masculino. Nivel 61. Calificación: rey. Movimientos: colmillo de fuego, carga de llamas, descarga de llamaradas, lanzallamas, velocidad extrema, agilidad, ascua, rueda de llamas, pulso de dragón, explosión de fuego. El último es Umbreon, el principal Pokémon entrenado por Gary en Johto. Comparado con el veterano, su fuerza no es inferior, y además es la única hembra entre los 3 Pokémon. Pokémon Umbreon. Atributo: oscuro. Género: femenino. Característica: sincronizar. Nivel 53. Clasificación: campeón. Movimientos: último recurso, psíquico, pulso oscuro, rayo confuso, bola sombra, ataque rápido, pantalla de luz, reflejo, veloz. Después de leer los paneles de atributos de los 3 Pokémon proporcionados por el sistema, Gary también tuvo una comprensión más profunda de ellos. Aunque el objetivo de Gary era ver la fuerza de estos 3 Pokémon, las recompensas que proporcionó el sistema más tarde lo hicieron impacientar.
Mientras la mente de Gary se movía, las 3 bolsas de regalo originalmente almacenadas en el espacio del sistema se abrieron rápidamente. Con un destello de luz blanca, los artículos de recompensa en las bolsas de regalo también aparecieron en los ojos de Gary. Este es el poder de Evergreen. Lo primero que llamó la atención de Gary fue la bolsa de regalo de Blastoise. Al ver los artículos que contenía, Gary también se sorprendió un poco, y luego se llenó de alegría. Así es, como dijo Gary, Gary obtuvo una habilidad muy rara en el mundo Pokémon, el poder de Evergreen. El poder de Evergreen es un regalo del bosque Viridian en la región de Kanto. Todos los niños nacidos alrededor del bosque verde tienen la oportunidad de obtener el poder de Evergreen, pero se puede decir que esta oportunidad es muy pequeña. Además, la bendición de la fuerza eterna sobre el entrenador es muy evidente. Además de poder comunicarse con los Pokémon, también puede curar sus heridas. Incluso cuando el entrenador y el Pokémon han alcanzado cierto grado de vínculo, también puede aumentar temporalmente la fuerza del Pokémon. Se puede decir que entre las habilidades especiales del mundo Pokémon, la fuerza siempre verde también es una panacea. El segundo paquete de regalo es de Arcanine. Contiene una carta de habilidad, ideal para criadores de Pokémon de nivel intermedio. Mientras Gary usa esta carta de habilidad, podrá obtener algunas habilidades de un criador de Pokémon de nivel intermedio. Entre ellas, cuidar Pokémon, preparar comida Pokémon, bloques de energía e incluso cocinar, lo que le otorga muchas ventajas. Debes saber que entrenar a un criador Pokémon no es barato, especialmente para criadores intermedios. Para los más experimentados, lleva al menos varios años. Por lo tanto, esta habilidad también es de gran ayuda para Gary en su trayectoria como entrenador. El último fue una recompensa del Umbreon que obtuvo la calificación de campeón. Al abrir Gary el paquete, no había ningún objeto valioso, sino un objeto común y corriente parecido a una bola morada. Desde afuera, no parecía extraño, pero Gary no mostró una expresión de decepción después de verlo, sino que mostró una expresión de sorpresa. Esto es, una Master Ball. Después de que Gary vio que la pelota era una pelota morada común y corriente, no mostró ninguna expresión de decepción, sino que se sorprendió muchísimo. Así es, como dijo Gary, abrió una preciosa Master Ball de la bolsa de regalo de Umbreon. En el mundo Pokémon, las Pokéballs son indispensables para capturar Pokémon, y además son muy comunes en la vida real, así que no tienen nada de especial. Incluso las familias comunes pueden comprar Pokéballs de lujo. Estas Pokéballs solo pueden capturar Pokémon comunes y Pokémon pseudo legendarios como Dragonite. Pero a los Pokémon legendarios, especialmente a aquellos que poseen el poder del mundo, las Pokéballs comunes no pueden capturarlos, como a Rayquaza, el Señor del Cielo en la región de Hoenn. Incluso si estos Pokémon legendarios te reconocen y están dispuestos a seguirte, debido a su propia fuerza y estado, las Pokéballs ordinarias no pueden contenerlos y se rompen fácilmente. Pero la Master Ball es diferente. Está hecha de muchos materiales preciosos y es suficiente para albergar la existencia de Pokémon legendarios, por lo que también es muy codiciada en el mundo. Debido al problema de los materiales y la tecnología, la cantidad de Master Balls es extremadamente escasa y es difícil de conseguir para los entrenadores comunes. Aunque es fácil conseguir una Master Ball con la influencia del profesor Oak, es el abuelo de Gary, no el propio Gary, por lo que es muy valiosa para entrenadores comunes como Gary. Ahora Gary ha conseguido una Master Ball, así que también es una grata sorpresa. Es posible que Gary consiga una en el futuro si tiene muchísima suerte. Cuando Gary supo la recompensa que había recibido, se llenó de alegría. Por suerte, no había nadie más en su casa. De lo contrario, pensarían que Gary estaba loco. Después de finalmente calmarse, Gary no se quedó allí parado, sino que no podía esperar para usar el poder de Evergreen y la carta de habilidad de criador de Pokémon intermedio que acababa de obtener. Con una corriente cálida pasando, el poder de Evergreen se utilizó con éxito. Al mismo tiempo, en la mente de Gary surgieron innumerables conocimientos de criadores, lo que también representó el uso exitoso de la tarjeta de habilidad. Entonces Gary se emocionó porque había obtenido el poder de Evergreen y comenzó a experimentar con gran interés. Era de noche y Gary estaba mentalmente cansado, por lo que se detuvo con una sensación de deseo insatisfecho. Mirando el cielo que se oscurecía gradualmente afuera de la casa y el sistema que había obtenido, Gary tomó una decisión en secreto. En el futuro, no seré derrotado tan fácilmente.
Después de sentir la determinación de Gary, las diversas Pokéballs en el cuerpo de Gary también se balancearon suavemente, mostrando la misma determinación que Gary. Estas acciones también fueron vistas por Gary, por lo que las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, y luego acarició suavemente algunas Pokéballs, y luego susurró. Te lo dejaré en el futuro. El tiempo vuela como un caballo blanco, y pronto pasó volando. La conferencia de plata de este año también llegó a su fin gradualmente con el paso del tiempo. Al igual que el original, Ash no logró romper el destino. En la segunda ronda del torneo final, perdió contra Arisen, de la región de Oen. Charizard fue derrotado por Blaziken de Arisen y detenido en los cuartos de final de la conferencia plata. La victoria final de la conferencia plata la consiguió John Dixon, quien derrotó a Arisen en semifinales. Hasta el momento, esta conferencia plata de la Liga Johto ha llegado a su fin. Sin embargo, para Gary esto no tenía importancia, por lo que simplemente lo observó con mucha calma. Hasta que se completó por completo la ceremonia de clausura de la conferencia de plata, Gary se despidió de su abuelo y de Ash. Pero no regresó a Pueblo Paleta, sino que se dirigió a una región de la que Ash nunca había oído hablar, es decir, la región de Sinnoh. Gary, ¿qué vas a hacer en la región de Sinnoh? En la sala de espera del aeropuerto de la conferencia de plata, el profesor Oak le preguntó a Gary quién estaba a punto de abordar el avión. Después de todo, sentía mucha curiosidad por el propósito de Gary al ir a la región de Sinnoh. Abuelo, voy a Sinnoh a hacer algo. Gary, por supuesto, sabía a qué se refería el profesor Oak, así que no dijo nada, se limitó a sonreír y lo mantuvo en secreto. ¿Qué es exactamente? Lo sabrás más tarde. Entiendo. Al ver la actuación de Gary al mantenerlo en secreto, el profesor Oak no profundizó en el tema. Entonces tienes que tener cuidado. Esta es la preocupación de un abuelo por su nieto. Yo sé eso. Gary asintió después de escuchar esto. En cuanto a Ash, espero que después de mi regreso, tu fuerza mejore, de lo contrario no te esperaré al frente. Después de que el profesor Oak terminó de hablar, Gary fijó su mirada en Ash, que estaba de pie a un lado. ¿Qué? Obviamente fui yo quien te derrotó. Después de ver a Gary hablándole en tono de victoria, Ash de repente se sintió un poco desconvencido. Jaja. Gary esperaba la actuación de Ash, así que después de reírse un poco, continuó. No perdí contra ti, sino contra Charizard. Gary, bastardo. Después de escuchar las palabras de Gary, Ash se enojó inmediatamente y estaba listo para pelear con Gary. Afortunadamente, con el consuelo de Brock y Misty, se calmó poco a poco. Sin embargo, Gary no se tomó a mal la ira de Ash. Tras despedirse del profesor Oak, Brock y Misty subió al avión directamente. Después de que Gary se fue, Ash miró al profesor Oak, a Brock y a Misty a su lado y preguntó: ¿Soy realmente tan malo? Ash, tienes mucho margen de mejora. Esta es la respuesta del profesor Oak. Alto coeficiente emocional. Tienes mucho margen de mejora. Bajo. Todavía estás muy lejos. Aunque el profesor Oak es optimista sobre Ash, al menos no es el Ash actual. ¿Qué opinas? En respuesta a la pregunta de Ash, Misty, como compañera, primero puso los ojos en blanco y miró a Ash, y luego respondió afirmativamente. Incluso Pikachu en el hombro de Ash asintió en señal de aprobación. ¿Cómo pudo ser esto? Tras la negación de su compañero y Pikachu, Ash de repente se sintió un poco decepcionado y corrió hacia un lado para dibujar círculos. Gary, quien se despidió del profesor Oak y Ash, siguió las instrucciones y abordó el vuelo a la región de Sinnoh. En el avión, Gary miró a través del cristal la región de Johto que poco a poco iba desapareciendo, y su corazón se llenó de emoción. La próxima vez que venga aquí no pasaré tanta vergüenza. Finalmente, a medida que el avión volaba más y más lejos, la región de Johto desapareció por completo de los ojos de Gary. Región de Sinnoh, allá voy. Esto es Squallville. Después de llegar a la región de Sinnoh en avión, Gary no se quedó de brazos cruzados y se apresuró a viajar a un pequeño pueblo de la región de Sinnoh, Squallville. Al mirar la pequeña ciudad rodeada de montañas frente a él, Gary también estuvo lleno de emoción por un momento. En cuanto a por qué Gary llegó a esta ciudad sin nombre en la región de Sinnoh, creo que todo lector debería saberlo. Sí, el propósito de Gary al venir aquí es conseguir el cercano Metagross Shiny, el mismo Metagross Platino que el ex campeón de la Liga Oen, Steven.
Debes saber que Metagross, como Pokémon pseudo legendario, ya es muy preciado, y la preciosidad del Metagross Shiny ahora, creo que no hace falta decir que conoces su valor. Hoy en día, el Metagross variocolor sigue siendo el principal. Aunque Gary se sentía un poco cansado tras un largo viaje, el deseo imperioso de capturar al Metagross variocolor lo hizo desistir de descansar. Abandonó Squadville y continuó hacia el Metagross variocolor. Según el recuerdo de Gary de su vida anterior, este Metagross variocolor se encuentra en una cadena montañosa entre Squadville y Grasstown. Después de determinar la ubicación aproximada del Metagross variocolor, Gary abandonó inmediatamente Squadville y continuó hacia Grasstown. Después de pasar un largo tiempo, Gary vio una cadena montañosa en el bosque como deseaba. Aquí es donde debería aparecer el Metagross variocolor. De pie en el bosque, Gary miró las montañas que se extendían no muy lejos, y su corazón se volvió cada vez más expectante. En particular, después de que Gary usó el poder de Evergreen y habló con varios Pokémon salvajes, les confirmó que el Metagross Shiny vivía en las montañas que estaban más adelante. Después de ver que el destino no estaba muy lejos, Gary no pudo evitar acelerar el paso y continuó hacia las montañas que tenía delante. En poco tiempo, Gary caminó hacia esta cordillera y comenzó a buscar el objetivo de este viaje, el Shiny Metagross. De esta manera, Gary exploró paso a paso las montañas, pero nunca encontró al Metagross variocolor que quería. ¿Es extraña esta montaña, no? Gary tenía algunas dudas sobre no encontrar el Metagross Shiny durante mucho tiempo, pero pronto se disiparon. Pero los Pokémon cercanos están muy seguros de que el Metagross Shiny vive aquí, y los Pokémon no mienten. Parece que debemos mirar con cuidado. Después de pensarlo bien, Gary, que se había tomado un breve descanso, comenzó a buscar de nuevo. Sin embargo, cuando Gary caminaba por un pequeño cañón en las montañas, un ligero movimiento atrajo inmediatamente la atención de Gary, que estaba muy alerta. Eso es. Gary, que escuchó el movimiento, inmediatamente miró hacia el lugar de donde provenía el sonido, y pronto vio una escena que lo sorprendió. Vio un Pokémon con un cuerpo platino y una gigantesca X dorada en su cara aparecer en el pico de una pequeña montaña. No hay duda de que este Pokémon que acaba de aparecer es el Metagross Shiny que Gary ha estado persiguiendo. El Metagross variocolor que descubrió Gary lo estaba mirando. Aunque sintió un aliento cálido e íntimo de Gary, tuvo que estar alerta a las intenciones de Gary después de vivir en la naturaleza durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, el Shiny Metagross también dejó escapar un silbido, y el significado de las palabras fue conocido por Gary, quien tenía el poder de Evergreen, pidiéndole que abandonara su territorio. Al ver al alerta Shiny Metagross, Gary inmediatamente utilizó el poder de Evergreen, que podía acercarse al Pokémon, para acercarlo a él y a Shiny Metagross. Debido a la influencia de la afinidad de Evergreen, Shiny Metagross estaba un poco cauteloso, pero no hubo un comportamiento extremo. Después de que Gary se acercó unos pasos más, descubrió que Shiny Metagross no tenía ninguna reacción extrema y pronto reaccionó. Metagross, el propósito de mi viaje es encontrarte. Gary llegó al frente de Shiny Metagross y no lo ocultó, sino que declaró directamente su propósito: capturarlo. Después de escuchar las sencillas palabras de Gary, Shiny Metagross también quedó un poco aturdido y luego cayó en un profundo pensamiento. Después de ver a Shiny Metagross caer en una profunda reflexión, Gary también se tomó el tiempo para persuadirlo. Creo que Metagross, la vida en esta cordillera también es bastante dura, después de todo, comer viento y lluvia, no es bueno, no importa cómo lo pienses. Gary hizo una pausa y continuó. Mientras estés dispuesto a seguirme, te garantizo que tu calidad de vida mejorará en varios niveles. Gary dijo esto con confianza. Él no es Ash, cuya familia es relativamente pobre. Como Gary es el nieto del profesor Oak, se puede decir que la industria de su familia es muy rica. Tienes que saber que un solo instituto de investigación cubre toda la montaña trasera de Pueblo Paleta, sin mencionar que hay muchos Pokémon en él, incluso Snorlax, el gran devorador de Ash, es criado por el profesor Oak. Después de escuchar las heroicas palabras de Gary, Shiny Metagross también se conmovió. Después de ver que Shiny Metagross estaba algo tentado, Gary inmediatamente aprovechó la situación y continuó persuadiéndolo. Y también te prometo que haré todo lo posible para entrenarte y convertirte en el Metagross más fuerte del mundo, y luego demostrar tu fuerza en el escenario mundial. Después de escuchar las continuas tentaciones de Gary y su intimidad, Shiny Metagross finalmente aceptó.
Sin embargo, Metagross variocolores, después de todo, un Pokémon pseudo legendario, y aún conserva su propio orgullo. Si Gary quiere capturarlo, deberá demostrar su fuerza. Después de escuchar lo que quería decir Shin y Metagross, Gary inmediatamente abrió el sistema y verificó los datos relevantes de Shin y Metagross frente a él. Pokémon. Metagross, Shimmy. Atributos. Psíquico, acero. Habilidad. Metal ligero. Nivel. 62. Calificación. Pseudo legendario. Movimientos. Psíquico, garra metálica, puño bala, machaca meteoro, cabezazo zen, cañón flash, defensa férrea, agilidad, psicochoque, hiperrayo. Después de ver los lujosos datos del panel de Shin y Metagross, Gary dijo en secreto en su corazón que había llegado al lugar correcto. ¿Tenemos que luchar antes de que lo capture? Claro que no hay problema. Gary también aceptó decididamente el deseo de Shin y Metagross de ver su fuerza. Entonces comencemos la batalla ahora. Tan pronto como Gary terminó de hablar, Shin y Metagross estaba listo para pelear. A ti, te capturaré. Gary le dijo con confianza a Metagross Shimmy, sosteniendo la Pokéball. Entonces, Arcanine, se ha decidido que serás tú. Después de notar que Shin y Metagross estaba en una postura de pelea, Gary inmediatamente sacó una Pokéball y la arrojó. Arcanine, vamos. Con un destello de luz blanca, Arcanine, un veterano del equipo de Gary, apareció frente a Shin y Metagross y dejó escapar un rugido majestuoso. Metagross, que tiene atributos de acero y psíquico, es actualmente el oponente más adecuado dentro del equipo de Gary según ventaja de atributos y fuerza. Metagross, comencemos. Cuando la voz de Gary cayó, Shin y Metagross desapareció inmediatamente del lugar. En el segundo siguiente, apareció de repente frente a Arcanine y utilizó Meteor Mash para golpear a Arcanine de Gary. Gary, que había previsto esto, ordenó con calma a Arcanine. Arcanine, usa doble equipo. Cuando la orden de Gary cayó, Arcanine sacudió su cuerpo ligeramente y desapareció del lugar, evitando el ataque de Shin y Metagross. En el segundo siguiente, Arcanine, que evitó el ataque, apareció detrás de Shin y Metagross, y varios de los clones de sombra de Arcanine aparecieron juntos. Ahora, usa el lanzallamas. Después de escuchar esto, Arcanine rugió y comenzó a reunir energía de fuego caliente, convirtiéndose en una columna de fuego creciente, y corrió hacia el Shin y Metagross frente a él. Debido a los clones de sombra, Metagross variocolor se enfrentaba a varios chorros de llamas, lo que hacía difícil distinguir el ataque real. Ante tan peligrosa escena, Shin y Metagross no se desanimó en absoluto sino que continuó moviéndose a gran velocidad, utilizando instantáneamente agilidad para salir del lugar original y evitar el ataque. Cuando Shin y Metagross se detuvo nuevamente, llegó la siguiente orden de Gary. Flare Blitz más velocidad extrema. Una ráfaga de llamas rojas se encendió repentinamente en el cuerpo de Arcanine, y después de determinar la ubicación de Shin y Metagross, usó velocidad extrema, transformándose en varios relámpagos rojos, y corrió hacia Shin y Metagross. Aunque Metagross Shimmy, que acababa de detenerse, descubrió a tiempo al Arcanine atacante y lo esquivó, solo eran clones de sombra. El verdadero Arcanine aprovechó la oportunidad para golpear a Shin y Metagross, que fue tomado por sorpresa, y lo golpeó con fuerza. El poderoso impacto obligó inmediatamente a Shin y Metagross a retroceder varios metros y golpeó un pilar de piedra antes de detenerse. De manera similar, el daño por fuego de Flare Blitz también le provocó daños por quemaduras. Sin embargo, debido a que Shin y Metagross era fuerte, se obligó a ponerse de pie nuevamente, y debido al ataque anterior, sus ojos miraron ferozmente al Arcanine de Gary. Arcanine también vio la mirada en los ojos de Shin y Metagross y le devolvió la mirada con una expresión feroz. A continuación, usa giro de fuego. Frente al herido Shin y Metagross, Gary ciertamente no perdería esta oportunidad y la aprovechó de inmediato, gritándole a Arcanine. Después de que Arcanine respiró profundamente, un vórtice de fuego brotó de su boca y se precipitó hacia Shin y Metagross. Frente al ataque de fuego, Shin y Metagross no lo enfrentó de frente sino que utilizó un movimiento defensivo, creando una fina capa de barrera verde claro para bloquear el ataque de Arcanine. Nada mal. Gary admiraba a Shin y Metagross por mantener la calma frente al peligro. Pero esto es inútil. Gary hizo una pausa y continuó dando órdenes a Arcanine. Carga salvaje. A la orden de Gary, Arcanine encendió una llama más vigorosa que antes y luego corrió hacia Shin y Metagross con impulso hacia adelante.
Metagross Shimmy no fue inferior en impulso y también utilizó Giga Impact para enfrentarse al atacante Arcanine. Tras unos segundos, dos rayos, uno blanco y otro rojo, chocaron. Ambos bandos lucharon sin parar, sin rendirse. Durante un rato, a los dos Pokémon les resultó muy difícil distinguir al ganador. Sin embargo, Shimmy Metagross también tenía algunas heridas en su cuerpo, por lo que después de una larga pelea, el dolor en su cuerpo comenzó a debilitarlo un poco y mostró una desventaja. El cuidadoso Arcanine descubrió la anormalidad de Shimmy Metagross e inmediatamente aumentó la intensidad de su ataque. Cuando Arcanine aumentó la intensidad del ataque, Shimmy Metagross pronto no pudo contenerse y fue golpeado por el ataque de Arcanine, lo que hizo que volara hacia atrás instantáneamente. Después de destrozar varios pilares de piedra seguidos, el cuerpo de Shimmy Metagross finalmente se detuvo. Después de una serie de ataques, aunque Shimmy Metagross no perdió completamente su capacidad de combate, también se quedó sin aliento. Gary no continuó ordenando a Arcanine que diera el golpe final, sino que se acercó lentamente a Shimmy Metagross y dijo: Metagross, creo que entiendes mi fuerza. ¿Qué te parece? ¿Te unes a mí? Frente al Metagross variocolor que tenía frente a él, Gary inmediatamente extendió su mano derecha e hizo una invitación. Después de ver la fuerza de Gary y considerar las condiciones prometidas por Gary anteriormente, Shimmy Metagross miró a Gary y finalmente asintió, aceptando ser capturado por él. Entonces, por favor dame más consejos en el futuro. Al ver esto, Gary sonrió y sacó una Pokéball, capturando a Metagross Shimmy. En este punto, después de pasar varios días, Gary finalmente sometió al Shimmy Metagross que había estado persiguiendo. Después de capturar a Shimmy Metagross, Gary no abandonó el lugar directamente sino que liberó al herido Metagross Shimmy. Tus heridas son muy graves, deja que me encargue de ellas. Después de eso, Gary usó un spray curativo en Shimmy Metagross mientras usaba el poder de Evergreen que acababa de obtener para curar las heridas de Shimmy Metagross. Metagross variocolor vio a Gary tratar sus heridas con seriedad, y su reconocimiento de Gary como entrenador aumentó. Además, la cómoda sensación de tener sus heridas curadas hizo que Shimmy Metagross entrecerrara los ojos involuntariamente, revelando una expresión de disfrute. Gary, por supuesto, notó esto, y después de ver que había ganado el reconocimiento de Shimmy Metagross, sonrió levemente. Veamos qué recompensa puedo obtener tras domar a Metagross variocolor. Después de que Gary domesticó a Shimmy Metagross, ya casi era de noche, por lo que no abandonó el lugar a toda prisa, sino que encontró un lugar en el bosque cercano y montó un campamento. Después de disfrutar de su cena, Gary, acostado en la tienda de campaña, no podía esperar para concentrarse en la bolsa de regalo que recibió por domesticar a Shimmy Metagross. Déjame ver qué cosas buenas puedo conseguir. Así, la mente de Gary se movió, y pronto la bolsa de regalo almacenada en el espacio del sistema se abrió, y los artículos dentro aparecieron en el campo de visión de Gary. Esto es... En el momento en que se abrió la bolsa de regalo, un objeto redondo con forma de cuenta apareció en el campo de visión de Gary. Cuando Gary lo vio, también se sorprendió un poco. En realidad es una mega piedra. Así es, tal como dijo Gary, el objeto obtenido al domesticar a Shimmy Metagross era una mega piedra. En cuanto a qué es una mega piedra, no creo que sea necesario explicarlo, ya que la mayoría de los lectores lo saben. ¿Qué tipo de piedra de evolución Pokémon es esta mega piedra? Con tanta curiosidad, Gary puso su mirada en la mega piedra en el espacio del sistema. Pronto, con la anotación del sistema, Gary supo rápidamente a qué tipo de Pokémon pertenecía la mega piedra que tenía frente a él. No esperaba que fuera la mega piedra de Blastoise. Como dijo Gary, esta mega piedra es la piedra de evolución de Blastoise. Parece una agradable sorpresa. Después de domesticar a Shimmy Metagross, tuvo la suerte de conseguir la mega piedra de Blastoise, lo cual es realmente afortunado. Ya sabes, el Pokémon más fuerte en manos de Gary ahora es su inicial, Blastoise. Obtener la mega piedra de Blastoise sin duda hará que Blastoise sea aún más fuerte. Pero es una lástima que no haya una piedra clave, de lo contrario podría haber hecho que Blastoise mega evolucionara. Cuando Gary recordó que aún no tenía una piedra clave, sintió un poco de arrepentimiento. Por suerte, su voluntad seguía siendo relativamente firme, así que este arrepentimiento pronto desapareció. Olvídalo, hablemos de la piedra angular más tarde.
Gary no lo forzó por no tener una piedra clave. Después de todo, conseguir la mega piedra de Blastoise ya era una buena cosecha. Después de conseguir la mega piedra de Blastoise, Gary también estaba muy satisfecho, por lo que después de apagar el sistema, se durmió contento. A la mañana siguiente, después de terminar el desayuno, Gary regresó a Squadville en muy poco tiempo con la ayuda de Shin y Metagross. Originalmente, Gary iba a regresar a Pueblo Paleta para descansar un rato después de domesticar a Shin y Metagross. Después de todo, había estado fuera durante mucho tiempo. Pero este plan fue interrumpido por una llamada telefónica. Gary acababa de regresar al centro Pokémon en Squadville cuando escuchó sonar su teléfono celular. Al escuchar esto, inmediatamente sacó su celular para ver quién llamaba. ¿Abuelo? Gary se quedó un poco atónito cuando vio que la persona que hablaba por teléfono era el profesor Oak. ¿Por qué me llamaría el abuelo a estas horas? Aunque Gary estaba desconcertado por la llamada del profesor Oak, inmediatamente presionó el botón de respuesta. Pronto, la imagen del profesor Oak apareció en el teléfono. Pero cuando Gary vio a su abuelo usando un recipiente experimental para cocinar fideos instantáneos, su rostro, que tenía un atisbo de sonrisa, de repente se derrumbó. Gary le dijo al profesor Oak con un tono algo impotente. Abuelo, ¿no te lo he dicho varias veces? No comas fideos instantáneos a menudo, sobre todo si los preparas en recipientes experimentales. Eso no es sano. La próxima vez, la próxima vez. Después de que su nieto lo descubriera usando un recipiente experimental para hacer fideos instantáneos, el profesor Oak se sintió avergonzado, por lo que rápidamente aceptó. Olvídalo. Gary también sabía que su abuelo no cambiaría, por lo que no insistió más en el asunto, sino que preguntó por la llamada del profesor Oak. Por cierto, abuelo, ¿tienes algo que preguntarme? ¿Dónde estás ahora en la región de Sinnoh? Después de escuchar las palabras de Gary, el profesor Oak no explicó su propósito, sino que dejó sus palillos y le preguntó a Gary cuál era su ubicación actual. Ahora estoy en Squadville, en la región de Sinnoh. Aunque no sabía el propósito de la visita de su abuelo, Gary le contó su ubicación. ¿En Squadville? Después de escuchar las palabras de Gary, el profesor Oak hizo una pausa y luego continuó preguntando. ¿Has terminado tus asuntos? He terminado mi negocio. Gary asintió y luego continuó. Abuelo, ¿tienes algo que hacer? Es así. Al ver que Gary había terminado sus asuntos, comenzó a hablar sobre su llamada. Deberías conocer al profesor Rowan en la región de Sinnoh. Lo sé. El profesor Rowan no es menos que tú en el campo de la investigación Pokémon, y además es tu superior en la Universidad Arcoiris. Gary sabía un poco sobre el profesor Rowan, así que asintió. Después de eso, Gary también supo rápidamente el propósito de la visita del profesor Oak. Abuelo, ¿vas a visitar al profesor Rowan? Sí. El profesor Oak asintió y luego explicó el motivo por el que buscaba a Gary. El profesor Rowan tiene información que necesito urgentemente para mi investigación. Da la casualidad de que usted también se encuentra en la región de Sinnoh, así que le pedí que la trajera. Investiga información, no hay problema. Gary aceptó decididamente la petición de su abuelo. Está bien, también puedo aprovechar esta oportunidad para visitar al profesor Rowan. Eso es bueno. El profesor Oak asintió cuando lo escuchó. Entonces te dejaré mi información, Gary. Bueno. Después de que Gary aceptó, el profesor Oak colgó el teléfono. Después de recuperar su teléfono, Gary suspiró con impotencia. Parece que mi plan de descanso se ha arruinado. Originalmente, Gary iba a regresar a Pueblo Paleta después de domesticar a Shin y Metagross, pero ahora que su abuelo lo dijo, solo puede ir al instituto de investigación del profesor Rowan. Sin embargo, incluso si se quejó, fue una buena elección acudir al profesor Rowan. Entonces, después de que Gary tomó un breve descanso durante un día en Squadville, se dirigió al instituto de investigación del profesor Rowan. Después de recibir el encargo de su abuelo, el profesor Oak, Gary no se quedó. Después de pasar un día en Squadville, corrió hacia Sandgem Town, donde se encontraba el instituto de investigación del Dr. Rowan. Después de unos días, Gary llegó a Ciudad Jubilife, una gran ciudad no muy lejos de Pueblo Sandgem. Aunque Ciudad Jubilife está muy cerca de Pueblo Sandgem, Gary estaba un poco cansado después de un largo viaje, por lo que decidió descansar en Ciudad Jubilife por un día.
Justo después de que Gary entró al centro Pokémon en Ciudad Jubileo, una conversación en el vestíbulo llamó su atención. Oye, ¿te has enterado? Hay un Elekid en el bosque a las afueras de Ciudad Jubileo. Gary vio a un chico en pantalones cortos susurrándole algo a un niño que cazaba insectos. Si no fuera por sus sentidos agudizados, quizá no habría oído lo que decían. Cuando Gary escuchó que mencionaban a Elekid, se interesó instantáneamente, por lo que encontró un lugar en el pasillo y comenzó a escuchar su conversación. ¿Elekid? ¿Es cierto? El cazador de insectos estaba claramente sorprendido por la noticia. Claro que es cierto. Esto es del nieto de la hija del hermano mayor de la madre de mi padre. Lo vio con sus propios ojos en el bosque XX. El chico de pantalones cortos miró y habló en un tono serio, haciendo parecer que lo vio él mismo. ¿Por qué el nieto de la hija de la familia del hermano mayor del hermano de la madre de mi padre no fue a atrapar él mismo a este Elekid? El cazador de insectos cuestionó. ¿Crees que no quería? Al oír esto, el chico de pantalones cortos suspiró y dijo. La fuerza de ese Elekid es demasiado fuerte. Varias oleadas de personas fueron a atraparlo, pero todos fueron derrotados y regresaron decepcionados. En realidad, tras enterarse de la veracidad de la noticia por el chico de pantalones cortos, el cazador de bichos también se emocionó mucho. Parece que esto es un regalo del cielo. Seguro que atraparé a ese Elekid. Estás soñando, tu fuerza aún está lejos de ser suficiente. Soy el último entrenador que puede atrapar a este Elekid. El chico en pantalones cortos replicó inmediatamente. ¿Quién te crees que eres? El cazador de insectos obviamente dudaba de la fuerza del chico de pantalones cortos. Soy Wan Wion de Ciudad Jubileo. El chico de pantalones cortos hizo una reverencia y dijo. El cazador de insectos también hizo una reverencia y se presentó. Después de escuchar las presentaciones del otro, ambos se admiraron mutuamente, por lo que acordaron ir juntos a las afueras de Ciudad Jubileo para atrapar al Elekid. Después de que ambos salieron del centro Pokémon, Gary levantó la cabeza, luego se tocó la barbilla y comenzó a pensar con cuidado. En Ciudad Jubileo hay rastros de Elekid. No sé si es cierto o falso. Si hubiera sido antes, Gary habría escuchado esta noticia como una broma, pero hoy no sabía por qué estaba tan preocupado por este asunto, y subconscientemente se obligó a ir a verlo. Después de pensarlo, Gary todavía no podía entender la razón. Olvídalo, vamos a echar un vistazo. Gary, que aún no sabía por qué, decidió ir a echar un vistazo. Si el Elekid tenía buenas calificaciones, él también podría atraparlo. Lo hizo de inmediato, y Gary siguió la dirección que las dos personas acababan de dejar, y caminó hacia una dirección fuera de Ciudad Jubileo, apresuradamente. Debería estar aquí. Gary siguió el mapa y llegó al bosque XX mencionado por las dos personas anteriores. Oh no, la idea es un poco difícil, retírate rápido. Justo cuando Gary estaba a punto de intervenir, de repente vio un relámpago dorado, y luego las dos personas huyeron aquí a toda prisa, tanto que no vieron a Gary en la entrada del bosque, sino que corrieron directamente. Además, Gary pudo ver por sus cabellos que estaban un poco quemados por la electricidad que deberían haber sido derrotados por los Elekid, por lo que huyeron en pánico. Parece que realmente hay un Elekid aquí. Mirando las espaldas de las dos personas que se alejaban, Gary confirmó que allí había un Elekid con una fuerza extraordinaria. Después de confirmar que realmente había un Elekid aquí, Gary caminó directamente hacia el bosque frente a él para buscar la figura del Elekid. Gary tuvo suerte. Poco después de adentrarse en el bosque, vio una figura dorada sentada en una piedra. Como era de esperar, era el Elekid mencionado por el chico de pantalones cortos. El Elekid que acababa de repeler a las dos personas sostenía una valla en una mano y disfrutaba de su almuerzo. Gary no evitó al Elekid cuando llegó, por lo que pronto fue descubierto por este. Después de ver la figura de Gary, el Elekid inmediatamente dejó la valla en su mano, luego mostró un atisbo de sonrisa malvada y finalmente caminó hacia Gary con corrientes eléctricas destellando en su cuerpo. Para los Elekid, Gary era igual que los demás entrenadores que venían a pelear, por lo que no estaba preocupado en absoluto por la fuerza de Gary. Parece que me he convertido en un blanco fácil. Al ver al Elekid venir hacia él, ¿cómo podrían no saber lo que el Elekid estaba pensando? Sin embargo, Gary también estaba bastante interesado en este Elekid. Después de todo, con solo observar sus atributos, descubrió que no era tan bueno como creía, así que se interesó. Pokémon. Elekid. Tipo.
Eléctrico. Habilidad. Estática. Género. Masculino. Nivel. 26. Calificación. Rey. Movimientos. Ataque rápido, choque trueno, rayo, veloz, carga, onda trueno, descarga, rompeladro, onda de choque. Tras acercarse a Gary, el Elekid mostró una sonrisa siniestra, y entonces una corriente se precipitó hacia él. Este movimiento fue choque trueno. ¡Qué chico más travieso! Ante el choque trueno que se avecinaba, Gary no entró en pánico en absoluto, sino que liberó a su propio Pokémon. Umbreon, usa pulso oscuro. El Umbreon, que apareció de la luz blanca, obedeció inmediatamente la orden de Gary, utilizó pulso oscuro y enfrentó el choque de trueno entrante. Después de todo, la fuerza del Elekid todavía era demasiado baja, por lo que el choque de trueno solo duró unos segundos antes de ser derrotado por el pulso oscuro, y el pulso oscuro también se precipitó hacia el Elekid con el impulso restante. Afortunadamente, la reacción y la velocidad del Elekid fueron bastante rápidas. En el momento crítico, saltó y se hizo a un lado, evitando así ser alcanzado por el pulso oscuro. El Elekid, que por suerte evitó el ataque, ya no tenía la sonrisa juguetona de antes. Sus ojos estaban fijos en Gary y Umbreon, que estaban enfrente. Después de todo, ahora sabía que Gary no era como esos entrenadores que pasaban por allí, y era un tipo con el que no era fácil meterse. Ah, ¿sí? ¿Lo esquivaste? No está mal. Gary vio al Elekid evitando el ataque y sus ojos mostraron aprecio. Estoy cada vez más interesado en ti. Después de ver la fuerza de Umbreon de Gary, el Elekid ya no lo menospreció, sino que miró a Umbreon con ojos solemnes. Umbreon no recibió la orden de Gary, por lo que no hizo ningún gesto de ataque sino que simplemente miró a Elekid tranquilamente. Al fin y al cabo, con la fuerza de Elekid, no se le había tomado en serio por el momento. Después de mirar fijamente a Umbreon durante un rato, Elekid no pudo esperar más y fue el primero en lanzar un ataque. Un rayo, más denso que el anterior, surgió de Elekid y se precipitó hacia Umbreon. Es rayo. Umbreon, usa bola sombra. Ordenó Gary tras ver el ataque del oponente. Una energía de color púrpura y negro se reunió frente a la boca de Umbreon en un instante, formando una bola de energía de color púrpura y negro, que luego fue lanzada hacia el Thunderbolt entrante. El resultado de los dos movimientos no superó las expectativas de Gary. El rayo del equipo fue rápidamente derrotado por la bola sombra, convirtiéndose en puntos de energía dorados y desapareciendo por completo. A pesar de que su ataque fue inútil, el equipo no se desanimó. En cambio, después de determinar la posición de Umbreon, inmediatamente se convirtió en un rayo blanco y se precipitó hacia Umbreon. ¡Qué inteligente! Gary admiró la repentina acción del equipo y sonrió. Pero esto es inútil para nosotros, dijo Gary, luego enderezó su rostro y llamó suavemente a Umbreon. Umbreon, usa psíquico. Mientras los ojos de Umbreon brillaban con fluorescencia, el Ekid, que aún cargaba, fue envuelto inmediatamente por una tenue luz azul. Su cuerpo quedó inmóvil y se vio obligado a despegarse del suelo. No había duda de que el Ekid estaba controlado por el psíquico de Umbreon. Tíralo. Ordenó Gary. El Ekid, que originalmente estaba controlado en el aire, fue inmediatamente arrojado por Umbreon, deteniéndose solo después de golpear un tronco de árbol detrás de él. Aunque el Ekid fue golpeado por Umbreon uno tras otro, todavía no se rindió y trató de levantarse del suelo. A pesar de estar cubierto de cicatrices, todavía tenía una mirada firme y miró a Gary y Umbreon, sin estar convencido. Tenaz voluntad. Gary, sorprendido por la fuerza de voluntad de Elekid, no pudo evitar aplaudir. Estoy más decidido a capturarte. Gary entonces dejó de lado su expresión relajada y mostró una seria, ordenando a Umbreon. Para darle el mayor respeto a nuestro oponente, usa toda tu fuerza. Usa pulso oscuro. A la orden de Gary, el enorme poder oscuro se reunió rápidamente en la boca de Umbreon, formando un espeso rayo de color púrpura negro que se precipitó hacia el Ekid con un poder infinito. Tras ver el feroz pulso oscuro, el Ekid no se desanimó en absoluto. Tras un rugido, también se esforzó al máximo para usar el poder del rayo. Un trueno, aún más denso que el anterior, se encontró con el pulso oscuro de Umbreon. Aunque el Ekid usó toda su fuerza, no fue nada comparado con Umbreon, dada la enorme diferencia de fuerza. El pulso oscuro atravesó rápidamente la obstrucción de rayo y golpeó a el Ekid.
Cubierto por el rayo morado negro, el equipo perdió completamente su capacidad de combate en una explosión de explosiones y se desmayó. ¡Qué tenaz! La admiración de Gary por el Equid, que había sobrevivido varias rondas contra Umbreon pero se mantenía fuerte, se profundizó. Tras el derribo del Equid, Gary no se apresuró a sacar una Pokébola para capturarlo. En cambio, caminó hacia el Equid tras recuperar a Umbreon. Gary se agachó, puso su mano sobre el Equid y usó el poder del bosque verde para curar sus heridas. Gracias a la excelente capacidad curativa del bosque verde, las heridas de Elekid, que originalmente presentaba cicatrices, sanaron rápidamente. En menos de unos minutos, todas las cicatrices desaparecieron. Al ver esto, Gary sintió que Elekid estaba casi curado, así que retiró su mano. La situación de Elekid era la misma que Gary creía. Justo después de que se detuviera el poder del bosque verde, Elekid mostró signos de despertar. Con sus párpados temblando ligeramente, el Equid pronto se despertó por completo. El Equid, que acababa de despertar, vio a Gary muy cerca y inconscientemente saltó varios metros para protegerse. Al ver esto, Gary no dijo nada, solo sonrió levemente. El Equid pronto notó algo extraño. Descubrió que las graves heridas de su cuerpo habían desaparecido, lo cual lo sorprendió. Pero pronto recordó algo y miró a Gary. No hizo falta decir que las heridas en su cuerpo fueron curadas por quien lo derrotó. Ante la mirada perpleja de Elekid, Gary sonrió levemente y luego extendió una invitación. Elekid, eres muy fuerte y talentoso. No deberías vivir aquí de incógnito. Tu escenario debería ser el mundo. Gary hizo una pausa y continuó. ¿Qué te parece? ¿Quieres seguirme? Tras escuchar la invitación de Gary, Elekid se sumió en una profunda reflexión. Pero tras considerar la fuerza de Gary y Umbreon, el equipo tomó una decisión al instante. De repente, el equipo levantó la cabeza, miró a Gary seriamente y luego asintió, aceptando la invitación de Gary. Tras ver que el equipo aceptó la invitación, Gary sonrió levemente y sacó una Pokébola. No te arrepentirás de esta decisión. Tras ver la sinceridad de Gary, el equipo presionó con decisión el botón de la Pokéball. De esta forma, el equipo fue capturado por la Pokéball sin resistencia. Mi equipo está a punto de sumar a otro miembro fuerte. Gary miró la Pokéball con el Equid en la mano, y su sonrisa nunca se detuvo. Ya que el Equid fue capturado, el siguiente paso es la recompensa. ¿Qué recibiré después? Tengo muchísimas ganas. En realidad es una tarjeta. Después de que Garioak conquistó al Elekid de nivel rey, inmediatamente abrió la bolsa de regalo otorgada por el sistema, solo para encontrar una tarjeta dentro. Es otra carta de habilidad. Al ver esto, Gary sintió inmediatamente curiosidad y centró su atención en la presentación de la tarjeta. Después de que Gary terminó de leer la introducción de la tarjeta, quedó estupefacto. Realmente es digno del sistema, incluso este tipo de tarjeta. Según la introducción del sistema, el objeto que Gary había obtenido no era la tarjeta de habilidad que había imaginado, sino una tarjeta de mejora de calificación. La llamada carta de mejora de calificación es una carta proporcionada por el sistema que permite mejorar la calificación de los Pokémon. Si el Pokémon está por debajo de la calificación de campeón, al usarla, su calificación mejorará un nivel. Debes saber que en el mundo actual las calificaciones de los Pokémon son muy importantes, representando muchas veces el potencial de un Pokémon. Por ejemplo, si un Pokémon tiene la cualificación de Quasi-Rey, tras un duro entrenamiento, su fuerza también alcanzará dicho nivel. Sin embargo, después de alcanzarlo, si quiere seguir haciéndose más fuerte, el gasto de recursos también es considerable, y no hay mucho margen de mejora. Sin embargo, para los Pokémon con calificaciones de campeón, su progreso es mucho más rápido que el de los Pokémon de nivel Quasi-Rey. En las mismas condiciones, a menudo están varios pasos por delante de Pokémon con calificaciones inferiores a las suyas. Por lo tanto, las calificaciones de los Pokémon a menudo representan su futuro, por lo que es suficiente presenciar lo preciosa que es esta carta de mejora de calificación. Sin embargo, este tipo de tarjeta de clasificación también es limitada. Cada Pokémon solo se puede usar una vez, lo que también limita la acumulación ilimitada de clasificaciones de un Pokémon. Además, tampoco puede funcionar en Pokémon con calificaciones de campeón o superiores. Pero aún así, esta tarjeta de mejora de calificación es preciosa. ¿Pero por qué puedo obtener una tarjeta de mejora de calificación al domesticar un Elekid de nivel rey? Gary estaba desconcertado por su suerte hoy.
¿Cómo podía tener tanta suerte si siempre le garantizaban una carta en su vida anterior? Justo cuando Gary estaba desconcertado, el mecanismo operativo del sistema dio una respuesta, y esta respuesta también sorprendió a Gary. Así que eso es todo. Después de ver la explicación dada por el sistema, Gary comprendió inmediatamente. Este sigue siendo un encuentro del destino. Incluso Gary tuvo que admitir que, aunque el destino a veces cambia, lo que está previsto que suceda, sucederá. Resultó que el equipo fue el que Gary domesticó en la región Sinnoh, https. bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Sinnoh región, en el trabajo original, y evolucionó exitosamente en un Electivire, y derrotó al Pikachu de Ash antes de que Ash fuera a la región Sinnoh. Tras conocer esta noticia, Gary también dijo directamente: todo esto está arreglado por el destino. Dado que el Equid y yo somos encuentros fatídicos, le daré esta tarjeta de mejora de calificación. Gary aún dudaba si usarla en Arcanine. Al enterarse de Elekid, determinó directamente el objetivo de la carta de mejora de calificación. El Elekid que acababa de capturar hoy. Mientras Gary decía silenciosamente usar en su corazón, la tarjeta de mejora de calificación en el espacio del sistema desapareció instantáneamente. Y en el momento en que se utilizó la tarjeta de mejora de calificación, la calificación en el panel de atributos de Elekid cambió del rey original al campeón actual. Después de mirar a el equipo cuya clasificación lo había convertido en campeón, Gary también mostró una gran alegría. Sin embargo, la mejora de la calificación de Arcanine solo puede esperar hasta la próxima tarjeta de mejora de calificación. Después de capturar a Elekid, Gary no tenía ninguna razón para quedarse en este bosque, sino que inmediatamente se levantó y se fue, regresando al centro Pokémon en Ciudad Jubileo. En el camino de regreso, Gary se encontró con dos chicos en pantalones cortos y un bugcatcher, seguidos por un entrenador de élite con una chaqueta violeta. En ese momento, las tres personas ignoraron a Gary y corrieron apresuradamente hacia el bosque. Al ver su aparición apresurada, Gary supo de inmediato cuál era su propósito, que era el Elekid que Gary acababa de capturar. Efectivamente, antes de que Gary pudiera dar unos pasos, un grito agudo vino del bosque. ¿Dónde está mi Elekid? Este grito agudo también ahuyentó a una bandada de pájaros. Es una lástima que hayas llegado un paso tarde, ya he cogido el Elekid. Al escuchar esto, Gary también mostró una sonrisa en su rostro, y luego caminó de regreso a la dirección del centro Pokémon con un ritmo relajado. Después de un breve descanso en Ciudad Jubileo, Gary abandonó la habitación del centro Pokémon temprano a la mañana siguiente, luego se levantó y salió de Ciudad Jubileo, y caminó hacia el pueblo de Sandgem en el sur. Después de pasar algún tiempo, Gary finalmente llegó a un pequeño pueblo, que era el destino de este viaje, a la entrada de Sandgem Town. No esperaba ver el mar aquí. Es realmente inolvidable. Al mirar el mar azul no muy lejos de la ciudad, Gary también respiró profundamente la brisa marina que soplaba desde el mar y no pudo evitar suspirar en su corazón. Pueblo Gema de Arena es como Pueblo Paleta. Aunque no es tan próspero como las grandes ciudades de Ciudad Jubileo, sus entornos tranquilos y extensos también fascinan a mucha gente. De manera similar, el Instituto de Investigación del Profesor Rowan, quien es muy famoso en la región de Sinnoh, también está ubicado en una ciudad tan común. Cabe mencionar que el profesor Rowan es digno de ser el mayor de su abuelo. Los institutos de investigación de estos dos profesores Pokémon de fama mundial no se encuentran en ciudades prósperas, sino en pueblos tranquilos y remotos. Este es probablemente el pasatiempo común de la mayoría de los profesores Pokémon. Después de suspirar un poco, Gary no se quedó en la entrada del pueblo, sino que después de preguntar a los residentes del pueblo sobre el instituto de investigación del profesor Rowan, continuó avanzando. Siguiendo las indicaciones de la gente, Gary se apresuró a llegar al destino final de la región de Sinnoh, que es el instituto de investigación del profesor Rowan. Al igual que su propio Instituto de Investigación OAK, el Instituto de Investigación del Profesor Rowan está construido a las afueras del pueblo y abarca toda la montaña trasera. Esto demuestra que estos profesores Pokémon son realmente ricos. De esta manera, Gary suspiró y llegó a la puerta del Instituto de Investigación, dispuesto a tocar. Sin embargo, justo cuando Gary estaba a punto de llamar a la puerta, una extraña voz detrás de él detuvo su acción. Disculpe, ¿quién es usted y...? Disculpe, ¿quién es usted?
Justo cuando Gary Oak llegó a la puerta del Instituto de Investigación del profesor Rowan y estaba a punto de tocar, una voz extraña vino detrás de él, interrumpiendo su acción. Después de escuchar la pregunta, Gary inmediatamente bajó su mano derecha, se dio la vuelta y miró hacia atrás para ver quién era. Gary se dio la vuelta y vio a un hombre alto de mediana edad que vestía una camisa azul y una bata blanca, típica de los institutos de investigación. Aunque tenía algo de barba en la barbilla, eso solo aumentaba su robusta belleza. Al ver al hombre frente a él, Gary reconoció su identidad inmediatamente. Usted es el profesor Sycamore de la región de Kalos. El profesor Sycamore se sorprendió un poco al ver que alguien en la región de Si no lo conocía, y luego preguntó en un tono ligeramente sorprendido. Joven, ¿me conoce? Tras escuchar las palabras del profesor Sycamore, Gary sonrió suavemente. Creo que, con la reputación del profesor Sycamore en la investigación Pokémon, poca gente te desconocería. Después de escuchar lo que dijo Gary, el profesor Sycamore sonrió y respondió modestamente. Eres demasiado amable. Aunque las palabras de Gary fueron muy halagadoras, ¿a quién no le gusta escuchar a otros elogiarlo? No, los resultados de la investigación del profesor Sycamore sobre la megaevolución son elogiados incluso por mi abuelo. Después de escuchar las modestas palabras del profesor Sycamore, Gary negó con la cabeza y mencionó a su abuelo. ¿Tu abuelo? El profesor Sycamore, como profesor Pokémon, captó rápidamente la referencia en las palabras de Gary. Disculpa, ¿quién es tu abuelo? Después de escuchar al profesor Sycamore preguntar por su abuelo, las comisuras de la boca de Gary se levantan ligeramente, logrando su propósito principal. Mi abuelo es el profesor Oak. Tu abuelo es el profesor Oak. Tras escuchar lo que dijo Gary, el profesor Sycamore reconoció el nombre al instante y una figura apareció en su mente, así que miró a Gary con sorpresa. Así es. Mi nombre es Gary, y el profesor Oak es mi abuelo, sonrió Gary y asintió. A veces, Gary tenía que admitir que el nombre del profesor Oak era realmente la panacea. Sin importar a dónde fuera, podía usar la reputación de su abuelo para acercar a la gente. Era una gran idea. Pensando en esto, Gary también tuvo que suspirar de que su abuelo era realmente mundialmente famoso. Si el profesor Oak supiera que Gary ahora usa su nombre para estafar así, ¿le daría una buena paliza? Es difícil saberlo. El abuelo dijo una vez que la megaevolución Pokémon que estudiaste es un gran descubrimiento. Luego Gary usó el nombre del profesor Oak para elogiar al profesor Sycamore frente a él. Gary, ¿sabes algo sobre la megaevolución Pokémon? Al oír a Gary mencionar la megaevolución que estudió, el profesor Sycamore se sorprendió un poco. Sí, tengo una comprensión superficial de la megaevolución. Luego Gary le contó al profesor Sycamore algunas de las cosas que sabía sobre la megaevolución Pokémon. No me esperaba eso, Gary, realmente sabes mucho sobre la megaevolución. Después de escuchar la explicación de Gary, incluso el profesor Sycamore quedó un poco sorprendido. Después de conseguir accidentalmente una mega piedra Blastoise, fui a aprender algunas cosas sobre la megaevolución. Aunque la mega piedra de Gary fue otorgada por el sistema y el conocimiento fue aprendido del anime en su vida anterior, estos todavía pertenecían a Gary, por lo que no mintió. Gary, realmente tienes una mega piedra para Blastoise. Después de escuchar esto, el tono del profesor Sycamore de repente se hizo más fuerte. Luego le dijo a Gary ansiosamente. Entonces, ¿puedes dejarme ver la mega evolución de Blastoise? Cuando se trata de la mega evolución, el profesor Sycamore cambió su anterior aspecto genial y se convirtió en el modo fanático que todos los profesores Pokémon tienen ahora. Aunque realmente quiero ayudarlo, profesor Sycamore, solo tengo una mega piedra para Blastoise. No tengo una piedra clave, así que no puedo ayudarlo. Tras decir eso, Gary también empezó a pensar que realmente necesitaba pedirle a su abuelo que encontrara el rastro de la piedra clave. Después de todo, con la mega evolución en sus manos, ¿cómo podría Gary no querer intentarlo? Tras escuchar las palabras de Gary, el profesor Sycamore no se rindió. En cambio, continuó preguntándole. No importa si no tienes la piedra clave, yo la tengo. Resulta que tengo la piedra clave en la mano. Apresurémonos a experimentar con la mega evolución. El profesor Sycamore ahora estaba loco por la investigación sobre la megaevolución Pokémon. Sin embargo, justo cuando Gary estaba a punto de aceptar y decirlo, una tos interrumpió la conversación entre Gary y el profesor Sycamore.
Frente a ellos, la puerta del instituto, que originalmente estaba cerrada, se abrió en algún momento, y un anciano con rostro serio apareció frente a Gary y los demás. Este capítulo aún no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido más tarde. Profesor Rowan. Maestro. Así es, quien apareció en la puerta del instituto del profesor Rowan fue, por supuesto, el propio profesor Rowan. Al ver al profesor Rowan aparecer de repente, Gary y el profesor Sycamore también gritaron sorprendidos. «¿No puedo ser yo?», dijo el profesor Rowan con semblante serio. «Los oí hablar dentro del instituto de investigación. Si no abro la puerta, ¿no entrarán?». «De ninguna manera, profesor». Frente a su maestro, el impulso del profesor Sycamore de repente se debilitó un poco. «No me interesa el tema de la mega evolución Pokémon. Si quieres estudiar, no hay problema. Primero tienes que ir al instituto de investigación». El profesor Rowan aún tenía esa expresión seria. Estar ahí fuera hablando todo el tiempo. ¿Qué se siente? Si Gary no supiera que el profesor Rowan era un anciano con un rostro severo pero un corazón bondadoso, podría haberse asustado por el rostro serio del profesor Rowan y no se habría atrevido a hablar. Lo sé. Entro ahora. El profesor Sycamore, que al principio se mostró bastante entusiasmado, de repente se quedó callado debido a la presión de su maestra. Por cierto, eres Gary, el nieto de Oak. Tu abuelo me habló de ti hace mucho tiempo. Después de someter al profesor Sycamore, el profesor Rowan miró a Gary, que estaba de pie a un lado. Sí, profesor Rowan, vine aquí para obtener la información por orden de mi abuelo. Aunque la expresión seria del profesor Rowan era un poco aterradora, Gary respondió con calma. Lo sé, asintió el profesor Rowan, y luego continuó. Entra tú también. Después de eso, el profesor Rowan se dio la vuelta y entró en el instituto de investigación. Gary y el profesor Sycamore se miraron en silencio y luego siguieron juntos. Gary, estos son los documentos que necesita tu abuelo. Después de que Gary y el profesor Sycamore siguieron al profesor Rowan al instituto de investigación, el profesor Rowan tomó algunos documentos entregados por su asistente y luego se los entregó a Gary. Lo entiendo, gracias, profesor Rowan. Gary tomó los documentos del profesor Rowan, le dio las gracias y rápidamente los guardó en su bolsillo. No es nada. El profesor Rowan meneó la cabeza y dijo. Mientras Gary hablaba con el profesor Rowan, el profesor Sycamore, a su lado, no decía nada, pero siempre estaba bajo la presión de su maestro. No se atrevió a hablar, sino que se quedó mirando a Gary con los ojos, temiendo que éste desapareciera de su vista. ¿Sabes? El profesor Sycamore lleva mucho tiempo estudiando la mega evolución Pokémon. Ahora hay un entrenador que puede realizarla. ¿Cómo puede estar tranquilo? Después de que el profesor Rowan le entregó los documentos que necesitaba el profesor Oak, también notó la mirada ansiosa en los ojos de su alumno, el profesor Sycamore. ¿Cómo era posible que no supiera lo que estaba pensando? Como profesor Pokémon, siempre debes prestar atención a la madurez y la estabilidad. Aunque el profesor Sycamore se había graduado del profesor Rowan y se había convertido en profesor Pokémon, todavía le dio una lección al profesor Sycamore. Lo sé, profesor. El profesor Sycamore asintió repetidamente ante los murmullos del profesor Rowan. Mirando al profesor Sycamore que no hablaba con el corazón, el profesor Rowan simplemente negó con la cabeza y no dijo nada. Después de todo, como profesor Pokémon, puede comprender que frente a material de investigación muy valioso, sin importar qué profesor Pokémon sea, es imposible mantener la calma, incluso él no es la excepción. Olvídalo, vamos a ver Mega Evolución juntos. La dirección de investigación del profesor Rowan también es sobre la evolución de Pokémon, por lo que también siente curiosidad por la próxima Mega Evolución, por lo que también lo dijo. Está bien, profesor. Al oír esto, el profesor Sycamore, que estaba un poco deprimido, de repente se puso enérgico como si hubiera comido un trozo de chocolate. Está bien, el espacio en el instituto es demasiado pequeño, vayamos juntos al patio trasero. Bueno. Después de eso, Gary y el profesor Sycamore, liderados por el profesor Rowan, llegaron al patio trasero del instituto. Hagamos el experimento aquí. Después de caminar hacia un espacio abierto, el profesor Rowan se detuvo y les dijo a las dos personas detrás de él. Bueno. Después de que Gary y el profesor Sycamore se miraron, asintieron y estuvieron de acuerdo.
Luego, Gary sacó la Pokéball donde estaba guardado Blastoise y lo liberó. En el momento en que Blastoise de Gary salió, liberó su propia aura poderosa y al mismo tiempo miró a su alrededor, buscando a su próximo oponente. Después de buscar por un tiempo, no encontró a su oponente, por lo que miró a Gary a su lado y lanzó una mirada perpleja. Esta vez no se trata de una batalla, sino de una cooperación en un experimento. Gary seguramente sabía el significado de la mirada de Blastoise, así que lo explicó. Blastoise asintió cuando lo escuchó, indicando que haría todo lo posible para cooperar. Después de ver que Blastoise estaba de acuerdo, Gary inmediatamente sacó una pulsera que había hecho hacía mucho tiempo y se la entregó a Blastoise. En el centro de la pulsera había incrustada una cuenta redonda. Sin duda, esta cuenta redonda es la mega piedra Blastoise que obtuvo Gary. Después de colocarle a Blastoise la pulsera con la mega piedra Blastoise incrustada, Gary puso su mirada en el profesor Sycamore. El profesor Sycamore también había hecho preparativos hacía mucho tiempo. Cuando Gary lo vio, inmediatamente sacó la piedra clave que llevaba y se la entregó. A continuación, te lo dejo a ti, Gary. El profesor Sycamore dijo mientras le entregaba la piedra clave a Gary. Bueno. Después de tomar la piedra angular, Gary respiró hondo, alivió su estado de ánimo nervioso y luego miró a su Blastoise. Blastoise, es hora de demostrar nuestro vínculo. Gary miró a Blastoise solemne y seriamente, y luego gritó en voz alta. Blastoise, ahora mira nuestro nuevo poder. Blastoise, mega evoluciona. Cuando Gary presionó suavemente la piedra angular en su mano, en ese momento, tanto Gary como Blastoise brillaron con una deslumbrante luz blanca. Y la luz en el cuerpo de una persona y un Pokémon también extendió rápidamente varias cadenas de luz, uniéndose entre sí. El profesor Rowan y el profesor Sycamore, que observaban en silencio desde un lado, también mostraron expresiones de sorpresa por el estado de Gary y Blastoise. ¿Es esto, una mega evolución? El profesor Sycamore quedó en shock y sin palabras por un rato, y solo pudo mirar a Gary y Blastoise. Aunque el profesor Rowan no dijo nada, la sorpresa en sus ojos estaba más allá de las palabras. Durante la mega evolución, la figura de Blastoise también cambió rápidamente en la luz blanca. Cuando la luz se disipó por completo, la figura original de Blastoise había desaparecido, reemplazada por una figura más majestuosa. Los cañones dobles en la espalda de Blastoise habían desaparecido, reemplazados por una boca de cañón más grande que antes. De igual manera, aparecieron dos bocas de cañón pequeñas en ambos brazos de Blastoise. Desde el exterior, el Blastoise, que ahora ha completado la mega evolución, también se ha convertido en una auténtica torreta. Después de completar la evolución, Blastoise también siguió mirándose y sintiendo las nuevas habilidades en su cuerpo. ¿Es este el Mega Blastoise? Después de completar la mega evolución, el profesor Sycamore ya no pudo contener su emoción y no pudo evitar caminar hacia el costado del Mega Blastoise y seguir mirándolo. Por supuesto, Gary y el profesor Rowan lo siguieron de cerca y se acercaron a Blastoise para observar juntos. El Blastoise observado por Gary y los otros dos también notó las intensas miradas de las tres personas y no pudo evitar encoger su cuerpo para darse una sensación de seguridad. Sin embargo, fue precisamente gracias a la acción de Blastoise que Gary y los otros dos pudieron despertar. Aunque todavía había un rastro de sorpresa en sus ojos, el profesor Sycamore no olvidó su propósito, por lo que le dijo a Gary. Gary, ¿puedes cooperar con el experimento? Bueno. Gary también quería ver la fuerza de Mega Blastoise, por lo que aceptó de inmediato. No esperaba ganar tanto hoy. Después de completar la grabación de algunos datos sobre Mega Blastoise, el profesor Sycamore inmediatamente dejó el bolígrafo en su mano, miró a Gary a su lado y dijo. Realmente quiero agradecerte por tu ayuda esta vez, Gary. De nada. Después de escuchar el agradecimiento del profesor Sycamore, Gary negó con la cabeza y dijo. Yo también quiero agradecerle, profesor, por darme la oportunidad de hacer que Blastoise mega evolucione. No tienen que agradecerse mutuamente. Se están ayudando mutuamente. Quizás así lo disponga el destino. El profesor Rowan, que estaba allí, vio los agradecimientos de ambos lados y dijo inmediatamente. Eso es cierto. Al oír esto, el profesor Sycamore también suspiró. Si no hubiera vuelto a ver al maestro hoy de repente, podría haber perdido esta oportunidad. A veces el destino es tan casual. Gary también sonrió suavemente ante esto.
Después de que Gary conversó un rato con el profesor Rowan y el profesor Sycamore, de repente recordó algo, por lo que le entregó la piedra clave que tenía en la mano al profesor Sycamore. Ante la mirada perpleja del profesor Sycamore, Gary dijo: Profesor, dado que el experimento ha terminado, la piedra clave debe ser devuelta a su dueño original. Después de escuchar las palabras de Gary, el profesor Sycamore de repente se dio cuenta y luego devolvió la piedra angular que Gary le entregó. Profesor, ¿usted? Gary observó las acciones del profesor Sycamore y tuvo una pequeña conjetura en su corazón. Gracias a ti, Gary, hoy puedo tener una cosecha tan grande, así que te entregaré esta piedra clave como recompensa. El profesor Sycamore puso la piedra clave en la palma de Gary y dijo. Pero... Sin embargo, antes de que Gary continuara diciendo algo, el profesor Sycamore añadió otra frase. No te niegues. Al mirar el rostro del profesor Sycamore que no toleraba el rechazo, Gary no tuvo más remedio que aceptarlo con lágrimas en los ojos. Por supuesto, no se olvidó de dar las gracias. Después de ver a Gary aceptarlo, el profesor Sycamore también sonrió. Así es. El profesor Rowan, que estaba allí presente, se levantó después de verlos terminar de hablar y dijo: Bueno, ya se está haciendo tarde, volvamos al instituto. Como a Gary y a su equipo les llevó mucho tiempo registrar algunos datos de Mega Blastoise, ya se acercaba el anochecer. Después de que Gary y el profesor Sycamore vieron que el cielo se estaba oscureciendo gradualmente, asintieron juntos. Después, el profesor Rowan también invitó cordialmente a Gary a pasar la noche. Gary vio que era tarde, así que aceptó. A la mañana siguiente, Gary se despidió del profesor Rowan y del profesor Sycamore después del desayuno. Gracias por su hospitalidad anoche. Antes de irse, Gary no se olvidó de agradecer al profesor Rowan. De nada. El profesor Rowan todavía hablaba con cara rígida. Gary, si tienes tiempo de venir a la región de Kalos, te trataré bien. El profesor Sycamore también se sumó en este momento. Lo sé. Gary, por supuesto, también planeaba ir a la región de Kalos, así que aceptó. Entonces, me despido. Después de aceptar la invitación del profesor Sycamore, Gary tomó la iniciativa de despedirse. Luego desapareció gradualmente en Sandhampton bajo la mirada del profesor Rowan y el profesor Sycamore. Está bien, volvamos también. Mirando a Gary que había perdido su rastro, el profesor Rowan inmediatamente le dijo al profesor Sycamore que estaba a un lado. Bueno. El profesor Sycamore accedió inmediatamente. Solo necesito hacerte una pregunta. Cuando la voz bajó, el profesor Rowan y el profesor Sycamore cerraron la puerta del instituto y entraron juntos. Después de dejar Sandhampton, Gary también comenzó su viaje de regreso. Para ahorrar tiempo, Gary no eligió el barco, sino que eligió el camino que le permitía ahorrar más tiempo, es decir, volar de regreso a la región de Kanto. La más próspera ciudad Jubilia, por supuesto, también tiene un aeropuerto correspondiente, por lo que Gary compró recientemente un boleto para regresar a Ciudad Verde y se embarcó en un viaje a casa. Después de un vuelo tranquilo, el avión de Gary también llegó sano y salvo a la terminal, es decir, Ciudad Viridian. Gary bajó del avión con el flujo de gente, mirando la escena familiar frente a él, mostró un rastro de nostalgia. Hace mucho tiempo que no vuelvo. Cuando Gary pensó que nunca había regresado desde que desafió a la región de Johto, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Justo cuando Gary salía del aeropuerto emocionado, un grito frente a él sacó a Gary, quien todavía estaba atrapado en la nostalgia, de su ensoñación. Hola, Gary, estoy aquí. Gary miró en la dirección del grito y pronto vio a un anciano relativamente sano, que estaba en la salida, saludando y gritándole a Gary. No hay duda de que la persona que llamaba a Gary era su abuelo, el profesor Oak. Después de ver la figura de su abuelo, Gary también se sorprendió un poco. Después de llegar al profesor Oak, Gary preguntó con curiosidad. Abuelo, ¿por qué estás aquí? Sé cuál es tu vuelo, Gary, y no tengo nada que hacer, así que vine a recogerte. El profesor Oak dijo mientras miraba a Gary con una sonrisa. Después de escuchar las palabras del profesor Oak, Gary también sintió un sentimiento cálido en su corazón, que nunca había experimentado en su vida anterior. Por cierto, abuelo, esta es la información que quieres. Sin embargo, Gary no olvidó el propósito de su viaje, por lo que se preparó para sacar la información de su riñonera y entregársela al profesor Oak.
No te preocupes tanto. Ya hablaremos de esto cuando volvamos al instituto. Regresemos a casa primero. El profesor Oak detuvo la acción de Gary y dijo. Bueno. De esta manera, Gary siguió al profesor Oak, que vino a recogerlo y condujo de regreso en dirección a Pueblo Paleta. Después de regresar al instituto, Gary no solo le entregó la información que trajo a su abuelo, sino que también le contó algunas cosas que había experimentado en la región de Sinnoh durante este periodo. No esperaba que pasara algo así. Después de escuchar la experiencia de Gary, el profesor Oak también se interesó en la mega evolución de los Pokémon. Muéstralo al abuelo cuando tengas tiempo. Después de ver a su abuelo concentrarse en la mega evolución de los Pokémon, Gary se quedó sin palabras por un rato, pero también asintió y estuvo de acuerdo. Justo después de que Gary hubo descansado un rato, oyó un estallido de pasos apresurados fuera de la casa. Pronto, la puerta del instituto se abrió violentamente, revelando una figura. Justo cuando Gary estaba hablando con su abuelo, el profesor Oak, sobre sus experiencias en la región de Sinnoh, de repente, se oyó un surgimiento de pasos apresurados fuera de la casa, y pronto se abrió la puerta del instituto. Ash, sigues siendo tan imprudente como siempre. Gary no necesitó mirar para saber que quien acababa de empujar violentamente la puerta del instituto era Ash, quien amaba mucho a los Pokémon, pero era muy imprudente y un idiota de sangre caliente. Me enteré por Tracey que regresaste de la región de Sinnoh, así que vine a verte. Después de escuchar las palabras de Gary, Ash inmediatamente expuso sus razones. Olvídalo, ya que estás aquí para presentarme tus respetos, no me importará. Gary, que creció con Ash, también conocía su personalidad, por lo que no dijo nada más. Hey. Ash sabía que su comportamiento era descortés, por lo que simplemente dijo hola para evadir la pregunta. Gary se sintió impotente ante este amigo, por lo que no dijo nada más. Entonces Gary cambió de tema. Escuché del abuelo que vas a viajar a la región de Oen. Sí, quiero visitar la ciudad natal de Brendan y desafiar a la conferencia de la Liga Oen. Cuando hablamos de la conferencia de la Liga, los ojos de Ash se iluminaron y se puso lleno de energía. Mirando la expresión entusiasta de Ash, Gary sacudió la cabeza con impotencia. Por cierto, Gary, ¿también vas a la región de Oen? Después de un estallido de emoción, Ash no olvidó el propósito principal de buscar a Gary. Así es, esta vez Ash vino a Gary, principalmente para invitarlo a ir a la región de Oen para desafiar a la conferencia de la liga allí. ¿Te refieres a la conferencia Evergrande en la región de Oen? Al oír esto, Gary se tocó la barbilla y dijo. Tenía este plan. Genial. Después de escuchar que su rival también iría a la región de Oen, Ash estaba muy emocionado. Entonces vayamos juntos mañana a la región de Oen. Después de decir eso, Ash miró a Gary que estaba sentado en el sofá e hizo una invitación. Olvídalo, acabo de regresar de la región de Sinnoh y todavía necesito descansar unos días. Cuando pensó en ir a la región de Oen mañana, Gary se negó rotundamente. No tenía la resistencia de un supernovato como Ash, y no podía soportar la fatiga que traía un viaje de larga duración. Deberías ir solo, necesito descansar un rato. Bueno. Al ver la negativa de Gary, Ash inmediatamente perdió el ánimo y pareció apático. Pero después de que vayas a la región de Oen, ¿te importaría tener una batalla Pokémon? Gary miró a Ash, quien estaba un poco decepcionado, por lo que lo invitó a una batalla Pokémon. ¿Batalla Pokémon? Claro. Ash nunca rechazó las batallas Pokémon. Pero Gary, ¿por qué me pediste que luchara? Ash tenía mucha curiosidad por el hecho de que Gary le hubiera pedido que peleara, y al mismo tiempo tenía una conjetura. ¿Podría ser porque perdiste contra mí en la conferencia de plata y no estás convencido? Tuviste suerte. Gary estaba un poco indignado porque Ash siempre usaba la fuerza de la conferencia de plata para provocarlo. ¿Aún no estás convencido? Ash miró la expresión inquebrantable de Gary y luego confirmó sus pensamientos. ¿Vienes? Gary no estaba de humor para escuchar las burlas de Ash y estaba listo para darle una lección. Ven. ¿Por qué no? Así, la batalla entre Gary y Ash comenzó con unas pocas palabras. Entonces yo seré el árbitro. Tracey, quien apareció con Ash, se puso de pie y actuó como árbitro. Eso es problemático. Así, Gary y su grupo llegaron al patio trasero, encontraron un lugar amplio y comenzaron el duelo. Ahora es una batalla entre Gary y Ash.
Ambos bandos pueden usar 3 Pokémon. Cuando los 3 Pokémon de un bando pierden su habilidad de combate, la batalla termina. De acuerdo con las reglas de batalla acordadas de antemano, el árbitro Tracey anunció a los dos. Entonces la primera batalla está decidida que la tendrás tú, Pikachu. Ash no superó las expectativas de Gary y envió primero a su propio Pikachu. Pikachu inmediatamente saltó de su hombro y llegó al espacio abierto ante el llamado de Ash. Pokémon. Pikachu. Tipo. Eléctrico. Habilidad. Estática. Género. Masculino. Nivel. 63. Movimientos. Rayo, cola de hierro, ataque rápido, doble equipo, agilidad, placaje eléctrico, descarga, trueno, bola eléctrica, buen amigo. La calificación es impredecible, digno de ser llamado Pikachu. Gary también mostró una expresión de sorpresa cuando el sistema no pudo medir la verdadera calificación de Pikachu. Entonces serás tú el que esté de mi lado, Metagross, para tu combate debut. Pero ahora todavía es una batalla, por lo que Gary rápidamente recuperó esta sorpresa y luego sacó su Pokéball y liberó al Metagross Shiny que había capturado hacía poco tiempo. Después de que apareció el Shiny Metagross de Gary, todos los presentes mostraron una expresión de asombro. Este es, Metagross variocolor. En ese momento, ya fuera el profesor Oako Tracey, la reacción en ese momento fue la misma. Gary, este tipo, se lo ha ocultado al abuelo. El profesor Oak estaba un poco molesto porque Gary no le había mencionado antes acerca de domesticar a Shiny Metagross. Pero siempre hay una excepción, y esa persona es Ash. Después de todo, él no sabe nada de Metagross. ¿Qué les pasa? Ash quedó muy sorprendido por la reacción del profesor Oak y los demás. Y además, ¿qué clase de Pokémon es este? ¿Por qué no hay reacción en la Pokédex? Ash miró la Pokédex que mostraba Pokémon desconocidos con una expresión perpleja. Eso se debe a que tu Pokédex solo tiene información sobre Pokémon de las regiones de Kanto y Johto, y Metagross es un Pokémon de la región de Hoenn, por lo que no se puede mostrar en absoluto. Gary se quedó sin palabras al hablar de Ash, que era algo analfabeto, así que se dio una palmadita en la frente y explicó con impotencia. Así es así. Después de escuchar la explicación de Gary, Ash de repente se dio cuenta. Parece que Ash aún necesita mejorar sus conocimientos. Incluso Tracey se sintió impotente ante la reserva de conocimiento de Ash. Pikachu. Y Pikachu, que tuvo que enfrentarse a semejante entrenador, no pudo hacer más que abrir los brazos y gritar con impotencia. Está bien, continuemos la batalla. Al ver que el tema se alejaba cada vez más, Gary volvió a encaminarlo. Entonces vamos primero, Pikachu, usa rayo. Después de que comenzó el juego, Ash tomó la delantera en el ataque. Vi una corriente eléctrica dorada que se elevaba por el aire y se dirigía directamente hacia el Metagross variocolor de Gary. Metagross, meteorito. Y Shiny Metagross también usó Meteor Mash bajo el mando de Gary, y lanzó el puño envuelto con poder blanco hacia el Thunderbolt entrante. Metagross Shiny confió en su propia fuerza para dividir el rayo entrante en el medio. ¡Qué increíble! Cuando Ash vio el lado de Shiny Metagross que dividió a Thunderbolt, también se sorprendió. Metagross, defensa de hierro. Comparado con la sorpresa de Ash, Gary también comenzó a dar órdenes a su lado. Defensa de hierro. Tras la orden de Gary, un destello de luz blanca atravesó a Metagross variocolor. Gracias a la mejora del movimiento defensa férrea, su defensa mejoró considerablemente. El siguiente es Gyro Ball. Gary aprovechó el aturdimiento de Ash para seguir ordenando a Shiny Metagross que atacara. Después de recibir la orden de Gary, Shiny Metagross se convirtió rápidamente en una bola giroscópica y corrió hacia Pikachu. No, Pikachu, usa ataque rápido para evitarlo. Ash también escuchó la orden de ataque de Gary, por lo que quedó un poco sorprendido y le gritó a Pikachu en pánico. La suerte del protagonista seguía siendo un poco exagerada. Ash le pidió a Pikachu que usara su movimiento característico para esquivarlo, y Pikachu también usó ataque rápido en el momento crítico para evitar el ataque. ¡Qué despreciable, Ash! Realmente te aprovechaste de la desgracia de alguien. Después de ver a Pikachu esquivarlo, Ash primero respiró aliviado y luego miró fijamente a Gary del otro lado, expresando su insatisfacción. ¿Quién te dijo que te distrajeras durante la batalla? Esto es solo una lección para ti. Ante la mirada fulminante de Ash, Gary no lo tomó a pecho, sino que extendió las manos, luciendo indiferente. Maldito tipo.
Mirando a Gary con una cara inexpresiva, Ash también apretó los dientes en secreto. Pikachu, debemos darle una lección a Gary. Después de que Gary se burlara de él, Ash se enojó inmediatamente, por lo que le ordenó a Pikachu que atacara. Pikachu, usa ataque rápido, corre. Bajo el mando de Ash, Pikachu inmediatamente se puso en 4 patas, luego dio pequeños pasos rápidamente y corrió, como un arco blanco de electricidad, apresurándose hacia el Metagross Shiny de Gary. Metagross, defensa de hierro otra vez. Metagross Shiny, antes de que el Pikachu de Ash atacara, utilizó una vez más el movimiento defensa de hierro para fortalecer su defensa. Buena oportunidad, Pikachu, usa cola de hierro. Después de que Ash vio que Pikachu se había acercado a Shin y Metagross, no se quedó allí aturdido, sino que aprovechó la oportunidad para gritarle directamente. Después de recibir la orden de Ash, Pikachu saltó inmediatamente, luego giró 360 grados en el aire, usó la cola que brillaba con un brillo metálico y se lanzó en dirección a Shin y Metagross. Bloquéalo. Ante este ataque, Gary no realizó ningún movimiento defensivo ni evasivo, sino que pronunció en silencio estas 3 palabras. ¿Qué? Aunque Ash no entendió lo que Gary quería decir al principio, la siguiente escena lo sorprendió. Después de ser golpeado por la cola de hierro de Pikachu, el Metagross Shiny de Gary simplemente dio un paso atrás levemente y no sufrió ninguna pérdida. ¿Cómo es esto posible? Ash miró la escena con incredulidad. ¿No lo sabías? El movimiento defensa férrea puede aumentar la defensa del Pokémon. Mi Metagross ha sido bendecido con defensa férrea 2 veces, y su defensa ha mejorado más de un nivel. Gary vio la expresión de sorpresa de Ash y, como amigo y rival a tiempo parcial, también lo explicó amablemente. Así es así. Después de escuchar la explicación de Gary, Ash mostró una expresión de ya veo, pero no está claro si realmente lo entendió. De todos modos, Gary no quería preocuparse por esto, después de todo, su siguiente ola de ofensiva también había comenzado. Metagross, meteorito. Uno de los brazos de Shin y Metagross envolvió inmediatamente una energía blanca lechosa y luego se convirtió en un puño, golpeando fuertemente a Pikachu. Pikachu, que no pudo esquivarlo por un momento, fue inmediatamente aplastado. Está bien, aprovechemos la oportunidad y usemos cañón destello. Con el gran movimiento de la mano de Gary, una explosión de energía se reunió de repente en el cuerpo de Shin y Metagross, y luego la energía se convirtió en un rayo de luz y se precipitó al lugar donde estaba Pikachu. No, Pikachu, sal del camino. Aunque Ash estaba gritando, Pikachu, que aún no se había puesto de pie, no pudo esquivarlo a tiempo. El resultado final no fue inesperado. Tras ser alcanzado por el cañón destello de Metagross variocolor, Pikachu se desmayó por completo en el suelo y perdió la capacidad de luchar. Pikachu perdió su capacidad de luchar, Metagross ganó. Después de ver esta escena, Tracey anunció inmediatamente. Pikachu, regresa y descansa. Aunque Ash estaba muy preocupado por Pikachu, la batalla tenía que continuar, así que después de entregárselo al profesor Oak que estaba observando la batalla, continuó regresando al campo de batalla. Ahora te toca a ti, Snorlax. Ante la posibilidad de perder un Pokémon, Ash reflexionó un momento, sacó otra Pokéball y la lanzó. Pronto, un robusto Snorlax apareció frente a Metagross. Snorlax, tenemos que vengar a Pikachu. Tan pronto como apareció Snorlax, Ash comenzó a animarlo. Snorlax. Snorlax también gritó profundamente después de escucharlo, indicando que se encargaría de ello. Pokémon. Snorlax. Tipo. Normal. Habilidad. Grasa espesa. Género. Masculino. Nivel. 58. Movimientos. Golpe corporal, ronda, golpe focal, golpe fuego, descanso, sonámbulo, golpe fuerte, brazo martillo, rompe ladrillos, hiperrayo. Este capítulo aún no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. Snorlax. Tras leer la información sobre el Snorlax de Ash, Gary también aumentó su atención en secreto. Al fin y al cabo, conocía la fuerza del Snorlax de Ash y no se permitiría cometer más errores. Snorlax, usa el brazo martillo. En la segunda ronda, Ash todavía tomó la iniciativa de atacar. Tan pronto como Ash terminó de hablar, Snorlax corrió hacia Metagross Shiny mientras agitaba su puño envuelto en luz blanca.
Gary miró el suelo temblar por la carrera de Snorlax, y también comprendió la fuerza de su ataque esta vez, por lo que no estaba preparado para resistirlo de frente, por lo que dio una orden. Metagross, usa agilidad. Metagross Shiny, que usó agilidad, abandonó rápidamente el lugar original antes de que llegara el ataque de Snorlax y evitó su brazo martillo. Después de que el ataque de Snorlax fallara, Metagross variocolor también apareció detrás de Snorlax. Golpe de bala. En el momento en que apareció Shiny Metagross, también llegó la siguiente orden de Gary. Metagross Shiny, que usó puño bala, aumentó la velocidad de sus golpes varias veces, y sus puños, tan rápidos como balas, siguieron golpeando a Snorlax. Los puños, tan rápidos como el viento y tan rápidos como el trueno, seguían golpeando a Snorlax, haciéndole difícil resistir por un rato. El siguiente es Hammer Arm. En el último golpe, Shiny Metagross también obedeció las instrucciones de Gary y utilizó brazo martillo con el mayor poder, obligando a Snorlax a retroceder varios pasos. Snorlax. Al ver esto, A solo pudo gritar con preocupación.